Nunca imaginé que el padre de mi hijo fuera capaz de algo tan cruel. Pero cuando entendí todo su plan, ya era demasiado tarde. Si te gustan historias como esta, suscríbete a Mentiras Ocultas para no perderte la próxima. ¿Y no le importará a tu mujer Nuria que me lleves a la playa a mí en lugar de a ella?, preguntó Mónica con una sonrisa pícara. La pregunta era retórica. ¿Cómo iba a compararse la legítima esposa de Tomás con ella? Nuria, bajita, apenas levantaba 1 metro y poco más con gorra incluida. Llevaba el pelo cortísimo, casi nunca usaba maquillaje y no sabía resaltar su figura con la ropa. Lo único bonito que tenía eran sus enormes ojos marrones del color de las castañas frescas. Pero por lo demás, no había mucho que mirar. En cambio, Mónica era otra historia, toda una belleza. Melena larga, teñida de rubio como si el sol mismo la hubiese bañado. Un vestido ceñido que dejaba poco a la imaginación. Una minifalda que apenas cubría sus largas piernas. Un maquillaje impecable y unos tacones de aguja capaces de volver loco a cualquiera. Y por si fuera poco, unos ojos verdes de un tono profundo como la hierba en primavera. «¿Pero tú? ¿Qué te crees, Mónica? ¿Que soy un calzonazos o qué?», respondió Tomás con fingida indignación. Un hombre decide por sí mismo cuándo, dónde y con quién se va de vacaciones. Y mira, la casa está a nombre de mi madre, así que Nuria no tiene más remedio que comportarse. ¿Qué otra opción le queda? Tomás era un hombre corpulento, algo fondón y ya con claras entradas, aunque aún conservaba mechones oscuros en la nuca como recordatorio de que una vez fue un apuesto moreno. Sin embargo, había perdido su atractivo prematuramente y con poco más de 30 ya parecía un cincuentón. En su juventud había sido muy popular entre las chicas, pero era de esos hombres que pierden rápido el encanto de la juventud y no llegan a ganar la carisma de la madurez. Por eso se sentía afortunado de que Mónica, que trabajaba como operadora en la misma centralita de taxis que él, se hubiese fijado en él. Nuria ya le resultaba insoportable desde que nació su hijo Bruno. Su mujer se había vuelto aburrida y a veces hasta malhumorada. Tomás se lo decía sin tapujos. «Mira, Nuria, así no se puede seguir. Tienes que seguir atrayéndome como mujer. Estoy harto de tus zapatillas deportivas y de ese moño mal hecho que llevas siempre. Quiero verte con tacones, con un peinado coqueto, esas cosas». «Tomás, ojalá pudiera arreglarme», respondía ella. «Pero tengo un niño pequeño, y tú desde que me quedé embarazada, le das toda tu nómina a tu madre». Desde casa, Nuria hacía trabajos como correctora para una editorial, donde antes había trabajado en plantilla. Era un dinero que costaba sudor ganar. A veces le encargaban traducciones que pagaban un poco mejor, pero eran escasos. Aún así, con ese trabajo había costeado absolutamente todo para su hijo, desde el sonajero más barato hasta el carrito más caro. La madre de Tomás, Elena, nunca ayudó en nada. Y cuando venía de visita, solo sabía recordarle que tenía que sentirse afortunada de que su hijo se hubiese casado con ella. A pesar de todo, la vieja insistía en que Bruno era un niño fuera del matrimonio y se negaba a reconocerlo como su nieto. Nuria ya estaba pensando en dejar a Tomás cuando supo de sus infidelidades, pero el embarazo la frenó. Decidió darle una segunda oportunidad. Todavía le quedaban sentimientos. Se conocieron en la reunión de antiguos alumnos. Habían ido juntos al colegio y ella siempre había estado enamorada de ese chico guapo que él fue una vez. Aunque Tomás había cambiado mucho, ella seguía viendo en él a ese niño dulce y sin carácter de su infancia. Pero Tomás era el típico hombre que se adaptaba al entorno como un camaleón, y en el mundillo de los taxistas, casi todos tenían esposas pacientes y aventuras. Él no fue la excepción. Nuria peleó al principio, pero luego pensó que tarde o temprano Tomás se daría cuenta de su error. Cuando descubrió sus infidelidades, ya estaba embarazada. Eso la frenó.
Aún tenía sentimientos. Se conocieron en una reunión de antiguos alumnos. Habían ido juntos al colegio, y ella siempre había estado enamorada de ese chico guapo que él fue una vez. Aunque Tomás había cambiado mucho, ella seguía viendo en él al niño dulce y sin carácter de su infancia. Pero Tomás era el típico hombre que se adaptaba al entorno como un camaleón. Y en el mundillo de los taxistas, casi todos tenían esposas pacientes y aventuras. Su madre, Elena, estaba resentida con el mundo. Su marido la había abandonado y su hijo no cumplía ninguna de sus expectativas. Quería que fuera abogado famoso. Pagó estudios privados para ello. Pero Tomás repitió curso 2 veces y ni se esforzó. Era igual que su madre. Tampoco se había tomado los estudios en serio y se casó joven para asegurar una vida sin sobresaltos. Lo consiguió. Su exmarido le dejó 2 pisos. Vivía en uno y alquilaba el otro. Eso le daba para no trabajar. Pero cuando Tomás llevó a Minomatsu Nuria al piso familiar y luego nació el niño que ella se negaba a reconocer como nieto, Elena estalló. «A ver, escúchame bien», le soltó a su hijo. «O me pagas la renta como cualquier inquilino o te vas de aquí». «Pero mamá, tengo que alimentar a mi familia». «Esa mujer debería darte las gracias de rodillas por casarte con ella embarazada», respondió Elena, olvidando que ella misma había ido al registro con Nuria, ya con la barriga. Tomás intentó mantener todo bajo control, pero cada vez se le escapaban más cosas. Cuando Mónica apareció en su casa con fotos de ambos juntos y hasta la reserva de un hotel en la costa, Nuria ya no podía dudar más. «Mira, Tomás, si de verdad quieres a Mónica, divorciémonos», le propuso un día. La respuesta fue un discurso de frases hechas. «Así se destruyen las familias, así se rompe un hogar». «¿Pero qué dices, Tomás? Si tú mismo destruiste este matrimonio. Por cierto, ¿de dónde sacaste dinero para llevarla de vacaciones? ¿Lo sabe tu madre?» Él tragó saliva. Dudaba mucho que Elena supiera que su hijo usaba el dinero para otra mujer. «No me vengas con amenazas. Mi madre y yo nos entendemos sin ti». Nuria no discutió. Solo sonrió con una expresión que Tomás conocía bien. «No te preocupes. En el cumpleaños de tu madre este fin de semana, le preguntaré todo». Tomás, al darse cuenta del peligro, cambió de táctica. Le pidió perdón. Aseguró que había dejado a Mónica. Le regaló a Nuria un enorme ramo de rosas, algo que no hacía desde los tiempos del noviazgo. Y a Bruno le trajo un costoso set de coches de juguete. «Escúchame, cariño, dame otra oportunidad. He pedido las vacaciones. Alquilé una casita preciosa para pasar el verano en familia. Verás cómo todo cambia». Nuria lo pensó durante 2 días. Al final, aceptó irse con su esposo. Parecía mejor opción que aguantar las burlas y el desprecio de su suegra en su fiesta. Tomás respiró aliviado. Que su madre descubriera de dónde sacaba el dinero para su amante no le convenía en absoluto. Elena le había dejado claro una vez: si volvía a tener contacto con su padre, lo expulsaba de su vida sin pensarlo. Pero la verdad era otra. Tomás sí mantenía contacto con su padre, Ernesto. Le mandaba dinero regularmente, bajo una gran mentira. Le había dicho que Elena tenía cáncer. Le pintó todo con tanta emoción que Ernesto terminó creyéndolo. Le aseguró que su madre estaba arrepentida por haberlo tratado tan mal, que quería reconciliarse antes de morir y que necesitaban ayuda para costear tratamientos. Ernesto, que seguía ganando muy bien, no lo dudó y comenzó a enviar sumas generosas. «Hijo, haces bien en cuidar de tu madre, pero también quiero ayudar a tu mujer y a tu hijo», dijo un día. «Papá, es que Nuria es muy orgullosa, no aceptaría nada de ti. Además, mamá sigue muy dolida por tu partida. Le ha dicho cosas horribles a Nuria, la verdad». Tomás puso cara de niño avergonzado, como si fuera el único cuyas mujeres no se llevaban bien. Ernesto, confiado, aceptó la versión.
Le dio dinero en efectivo para que se lo pasara a su esposa y nieto, sin sospechar que todo iba directo a los bolsillos de Mónica y a las escapadas de lujo con ella. El plan de Tomás era perfecto: alquilar una casita modesta en medio de la nada, pasar unos días con su familia para aparentar buena voluntad y luego marcharse con cualquier excusa. Después, Nuria tendría que apañárselas sola. ¿A dónde iba a ir con el niño a cuestas, sin trabajo estable, sin herencia de sus padres que habían fallecido dejando deudas? No le quedaría más remedio que arrastrarse de vuelta y aceptar lo que él decidiera. Ese era el objetivo: una esposa obediente, callada y agradecida, como debía ser, según él. Tomás disfrutaba esa imagen, verla esforzándose por agradarle, cocinando, poniéndose guapa con lo poco que tenía. Todo eso mientras él se dejaba querer a ratos. A veces accedía a acostarse con ella y la dejaba ilusionada. Otras veces decía que tenía que trabajar y se iba directo con Mónica. Ella lo recibía con entusiasmo desmedido, con ansias apenas disimuladas. Mientras tanto, el dinero de Ernesto seguía llegando. Tomás incluso empezó a hacer planes para pedir una hipoteca, comprarse su propia vivienda, deshacerse de su madre y de Nuria, y comenzar una nueva vida con Mónica, pero con astucia. Primero se divorciaría. Así Nuria no tendría derecho a nada. Luego se casaría con Mónica, según él, solo si ella quería, cuando ya no tuviera acceso a sus propiedades. Ya es hora, pensaba. Un hombre no puede estar bajo las faldas de una mujer toda la vida. Un día, después de llevar a Nuria y a Bruno a la famosa casita de ensueño, una construcción antigua, con escasa señal de móvil y sin internet decente, Tomás se aseguró de que no pudieran comunicarse con nadie. Incluso bloqueó el número de su esposa en el teléfono de su madre, para evitar cualquier soplo. «Desagradecido, sinvergüenza», gritó Elena cuando lo descubrió. «Tú me cobras alquiler, ¿no? Pues esta casa me la dejó mi padre. No me hagas sentir que también tengo que pagarte con mi vida. Te la hubiera dejado, si hubieras elegido bien a tu mujer. Pero esa pobretona no vale nada». Ambos se gritaron durante un buen rato. Luego Tomás dio un portazo y se fue. Delegó todo en un abogado y pidió el divorcio de Nuria. Y por supuesto, huyó con Mónica al sur, a disfrutar del dinero que todavía le quedaba. Durante semanas, ni una sola llamada. Nuria y Bruno lo esperaron todo un mes. Ella sola apenas podía mantener la casa con leña encendida. El niño enfermó. El dinero se fue acabando. No había internet ni señal. No podía hablar con nadie. Intentó llamar a su suegra, pero nada. La línea seguía sin funcionar. Tomás contestaba a veces, pero mal. Fingía mala cobertura. De fondo, Nuria oía risas femeninas y el sonido de las olas. Lo entendía todo. Ya no había nada que hacer. Un día, regresó el dueño real de la casa, un hombre joven llamado Marcos, como su hijo, cuya madre había fallecido y le había dejado el terreno. Al ver la situación, les ofreció llevarlos al pueblo. «¿Dónde está su marido? La renta se acaba en 2 semanas». «No sé, no me coge el teléfono». «¿Nos podría llevar a la ciudad? Le pagaré lo que pueda por la gasolina». «No tengo para taxi». «Claro que sí, no se preocupe, no soy un monstruo». Marcos sintió un nudo en el estómago al ver a aquella mujer joven, desesperada, con un niño en brazos. La llevó primero al piso donde ella vivía antes con Tomás, pero nadie abrió. Los vecinos dijeron que estaba en venta. «No puede ser», dijo Nuria casi sin voz. Luego, con tono culpable: «Vamos a casa de su madre. Está cerca. Lo siento». «Vale, pero antes vamos a comer algo. Usted y el pequeño necesitan recuperar fuerzas». Nuria sacó su cartera. No tenía casi nada. Negó con la cabeza. Pero Marcos insistió: «Déjeme invitar. No voy a dejar a mi tocayo ni a su madre sin comer. Vamos». Durante el almuerzo, Marcos preguntó con tacto qué había pasado, y sin querer,
Nuria terminó contándole todo. Él la escuchó con atención, sin interrumpir. Luego dijo: algo huele muy mal en toda esta historia, pero pase lo que pase, puede contar conmigo. No está sola. Gracias, pero quiero que sepa que no soy de esas mujeres que agradecen con... Ya sabe. Lo sé, tranquila. Yo no soy de esos hombres. Nuria le sonrió por primera vez. Estaba exhausta, pero la bondad de aquel desconocido la desarmó. Y entonces llegó el momento. Enfrentarse al dragón en su guarida. La conversación con Elena, su antigua suegra, fue un auténtico infierno. Apenas vio a Nuria en la puerta, Elena empezó a gritar como si se hubiera encontrado con una ladrona. Ese Tomás me quiere dejar en la calle. Cambió su parte del piso por mi apartamento de las afueras y ahora quiere venderlo todo. Y encima apareció con esa zorra de Mónica que tuvo la desfachatez de decirme que Tomás sacó dinero del padre para mantenerla, diciéndole que yo me moría de cáncer. Nuria no podía creer lo que escuchaba. Esperó a que la mujer se calmara un poco y habló con voz firme. Lamento mucho que esté pasando por esto, pero ahora mismo yo y su nieto necesitamos ayuda, y mucha. ¿Y tu amante no puede ayudarte?, espetó Elena con desdén, señalando a Marcos, que había preferido acompañar a Nuria para que no enfrentara sola esa situación. Soy el dueño de la casa que alquiló su hijo, contestó él con gesto tranquilo pero firme. Y no me parece correcto que se dirija así a alguien que solo quiere lo mejor para su hijo. Yo soy la mala, exclamó Elena, con cara de víctima. Se agarró el pecho y se lanzó a correr con una escoba en mano, gritando cosas sin sentido. Marcos, sin perder la compostura, se apartó. Va usted a despegar en esa escoba. En ese caso, le despejo la pista de aterrizaje. Elena, que ya iba lanzada por el pasillo del piso antiguo, perdió el equilibrio y se desplomó. Empezó a berrear. ¡Socorro! ¡Me matan! El pequeño Bruno, asustado, se puso a llorar. Nuria intentó calmarlo mientras los vecinos salían a ver qué pasaba. Todos vieron que Elena, a pesar de la hora, llevaba encima unas cuantas copas de más. Marcos la ayudó a levantarse sin decir ni una palabra más. Luego miró a Nuria y dijo: «Mejor nos vamos. Creo que no hay nada más que sacar de aquí». Cuando salieron a la calle, Nuria se disculpó. «Perdóname, pero ¿podríamos ir a ver a mi ex-suegro Ernesto? No lo conozco apenas, pero es mi última esperanza». «¿No sería mejor llamarlo primero?», sugirió Marcos. «Solo tengo su número del trabajo. Le hice una foto a su tarjeta hace tiempo. Pero podemos intentarlo». Para su sorpresa, Ernesto contestó al primer timbrazo. Estaba de viaje por trabajo. Nuria le contó todo lo que había pasado, cómo estaban ella y el niño. Él no hizo muchas preguntas, solo pidió la dirección donde se estaban quedando y dijo que pensaría qué hacer. Cuando colgó, Nuria suspiró. «Seguramente no hará nada. No puedo culparle. No tengo por qué esperar ayuda de alguien que no me debe nada. Volvamos a casa, luego ya veremos», propuso Marcos. «Recuerda que no estás sola». Y cumplió su palabra. Durante los días siguientes, se aseguró de que no les faltara comida ni leña. Pasaron los meses. El invierno se acercaba, pero por primera vez en mucho tiempo, Nuria no tenía miedo. Pasaron 2 años. La vida de Tomás cambió, y no para bien. Su madre, enfurecida por las mentiras, lo había delatado a Ernesto. El padre, al enterarse de todo, le cerró el grifo. Ahora Tomás tenía que ganarse cada céntimo por sí mismo. Su plan de comprar 2 estudios, uno para vivir y otro para alquilar, se había esfumado. Y lo peor, Mónica le robó todo el dinero. Se lo llevó una noche después de una borrachera celebrando la nueva vida. Al día siguiente, él pensaba ir al banco a meterlo en una caja de seguridad. Pero cuando despertó, ella y el dinero ya no estaban. Tomás presentó una denuncia. Claro,
Pero la policía le dijo que no había pruebas, que no vivían juntos oficialmente, que ella no tenía antecedentes y que encima ni había dejado de trabajar en la centralita. Es decir, no parecía tener motivos financieros. Volver con Nuria ya no era opción. Ella se había esfumado del mapa. Sin mejor idea, Tomás terminó viviendo con una pasajera habitual del taxi, una mujer mayor con la que empezó una relación a cambio de comida y techo. Pero aquello era el infierno. La señora bebía, lo mandaba a por botellas, lo criticaba por estar gordo y se quejaba constantemente de su desempeño en la cama. Mira, Tomás, no quiero ser cruel, pero deberías bajar de peso. Te cansas enseguida. Le soltó una noche cualquiera. Cualquiera se cansaría contigo, pensó él. Pero no se atrevía a decirlo. No podía perder el único sitio donde dormir. Intentó sin éxito encontrar otra mujer que le ofreciera las mismas comodidades, pero todas eran complicadas, exigentes, o tan arruinadas como él. Hasta trató de extorsionar a Mónica con ayuda de un par de colegas con malas pulgas. Pero ella estaba saliendo con el jefe de la empresa. Resultado, lo echaron del trabajo. Acabó conduciendo en servicios de bajo coste, donde apenas ganaba para el combustible. Un día, una pasajera le tiró café en el coche y encima lo insultó. Otro, un tipo joven, le hizo cargar un maletón hasta un hotel carísimo y luego no le dio ni una propina. Ese día, de pronto, le entró la nostalgia. ¿Y si Nuria seguía esperándolo? ¿Y si su dulce esposa se había resignado a vivir sola con el niño? Seguro que había arreglado lo de la casa. Seguro que tenía algo de ahorros. Si era tan eficiente como siempre, debía haber salido adelante. Y quizás aún lo amaba. Así que Tomás tomó una decisión. Fue a casa de la mujer con la que vivía, agarró unas cucharas de plata que ella cuidaba como oro, las vendió en un empeño por unas monedas, llenó el tanque y se fue. Iba directo a la casita del bosque, pero cuando llegó, no podía creer lo que veía. Donde antes había una casa vieja y fría, ahora se levantaba un precioso adosado de ladrillo, con jardín cuidado, flores en las ventanas y un portón robusto con cámaras de seguridad. Tomás parpadeó. Aquello no tenía sentido. Nuria no puede vivir aquí, murmuró para sí, pero decidió intentarlo. Llamó al telefonillo. Una voz automática preguntó: ¿Viene a ver al señor Ernesto o al señor Marcos? Tomás dudó. ¿Qué decir? Busco a Nuria, balbuceó. Identifíquese y muestre su DNI a la cámara. Tomás, nervioso, mostró el documento. Pasaron 20 minutos. Se impacientó. Estuvo a punto de irse, cuando la puerta se abrió y apareció Nuria, radiante, acompañada de un hombre alto, sereno, con rostro confiable. Iban cogidos del brazo. Ella llevaba un vestido ligero, el pelo suelto, tacones bajos. Sonreía. Estaba más guapa que nunca. «Tomás, ¿qué haces aquí?», preguntó ella sin odio, pero sin afecto. Él no supo qué contestar. «Mira, Marcos», dijo ella al hombre a su lado. «Este es Tomás, el padre biológico de mi hijo, el que firmó la renuncia de paternidad. Y por desgracia, mi hijo también», dijo con voz grave Ernesto, que acababa de salir por la puerta justo detrás de ellos. Tomás bajó la cabeza. «¿Quiénes sois vosotros para juzgarme? ¿Acaso no sabéis perdonar?» «Tomás», interrumpió su padre con firmeza, «ya hace tiempo que te perdonamos, como se perdona a los enfermos del alma. Pero eso no significa que tengas lugar en esta familia. Has fallado como esposo, como padre y como hijo. ¿Qué esperabas encontrar aquí? ¿Una familia dispuesta a abrazarte con lágrimas?» Nuria no dijo nada. Marcos tampoco. Era un momento entre padre e hijo. Y Ernesto continuó. «Pensaste que Nuria y tu hijo desaparecerían en la miseria. Pero número. Tú los dejaste sin un techo, sin dinero, sin explicaciones. Nunca volviste a verlos. Ni una llamada. Ni una visita. Y ahora vienes. ¿Por qué?
¿Es que las cosas te han ido mal? Mónica me robó todo. Mamá no quiere ni verme. Estoy sin un duro. Nuria, ¿de verdad preferiste a este cualquiera? Nuria no respondió, pero Marcos sí. Yo soy ese cualquiera que te sustituyó, porque alguien tenía que hacerse cargo de tu hijo. Alguien que no lo dejara solo en una casa helada. Alguien que no fingiera querer a una mujer solo por interés. Me casé con ella hace un par de meses, y ayer inicié el trámite legal para adoptar a Bruno. Tomás se tambaleó. Sintió como si le hubieran metido una piedra en el pecho. Papá, ¿y tú? ¿De verdad no me vas a ayudar? Puedo ayudarte a encontrar trabajo. Puedo ayudarte con una habitación durante un tiempo. Incluso pagarte un curso o estudios si quieres rehacer tu vida. Pero eso es todo. Nada más. Ningún piso, ningún dinero en efectivo. Ni un céntimo más para amantes, ni chantajes. Dijo Ernesto sin levantar la voz, pero con una autoridad firme y absoluta. Tomás asintió. Ya ni discutía. Vale, pero hoy mismo necesito un sitio donde dormir. Si no, Inés me mata. Ya le quité unas cucharas de plata. No dije nada, pero... Mejor no sigas, cortó Ernesto con gesto de decepción. Marcos intervino. Conozco a alguien que se acaba de divorciar y le sobra una habitación. Hablaré con él. Que te acoja un par de meses. Después ya se verá. En ese momento, salió de la casa un niño de unos 4 años. Alegre, moreno, con grandes ojos castaños y una sonrisa abierta. «¡Papá! ¡Papá!», gritó al ver a Marcos. «¡Mira lo que he hecho!». Corrió directo a él y se le colgó del cuello. Marcos lo alzó sin esfuerzo. Tomás, por un instante, sintió una punzada de ternura, hasta que se dio cuenta de que el niño no se refería a él. Se quedó en silencio. Quiso decir algo, tal vez disculparse, recuperar aunque fuera un poco de dignidad, pero no lo hizo. Se limitó a mirar a su hijo, o lo que quedaba de ese vínculo roto, y a la mujer que una vez fue suya, y ya no lo era. Nuria no lo miraba con desprecio, solo con indiferencia, como si fuera una sombra del pasado. Tomás volvió a su coche. Se alejó del adosado mientras echaba un último vistazo al jardín, al porche decorado, al niño en brazos de otro, y pensó, rumiando la rabia y la impotencia. Nuria no podía esperar unos años. Tenía que irse con el primero que apareció. ¡Qué víbora! Galinas Meina, como decían en las pelis rusas. Pues que le vaya bien. Y arrancó, alejándose no solo de la casa, sino de lo que alguna vez pudo haber sido su hogar, su familia, y su única oportunidad de redención. Hay errores que se pagan caro, y hay decisiones que cierran puertas para siempre. Esta fue una de ellas.